Señor, gracias por esta palabra que voy a predicar, que tú tienes para tu pueblo. Gracias, mi Dios, porque tú siempre nos hablas, nos bendices y cada vez recibimos de tu fuente, Señor, esa palabra de vida eterna. Guíanos en esta mañana y que seamos todos bendecidos a través de tu mensaje. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Sería desleal si yo dijera, gracias a la preparación que yo tuve, ahora tengo que ofrecerles, ¿cierto? Y sin nombrar que el Señor es el que lo hace, el Señor es el que añade bendición cada día. Nosotros prácticamente solo somos voceros de su palabra. Dios nos usa y estaba pensando en el aparatito que gracias al Señor tenemos ahora una consola, ¿sí? Y miren ustedes, el púlpito cambió, ¿no es cierto? Gracias al trabajo que se hizo acá de la comidita que se vendió. Entonces son cositas que el Señor va añadiendo, ¿sí? Pero así como un maestro hizo este trabajo, ¿sí? Por más que yo haya querido hacerlo, no hubiera podido porque no conozco sobre eso. Si no hubieran estado en manos profesionales y empresas que se dedican a hacer estos aparatos de sonido y tienen todo el conocimiento para hacerlo, tampoco existiría eso, ¿sí? Pero si no hubiera eso, no podríamos ampliar el sonido para que todos lo escuchen, y por eso es que hay grandes conciertos y hay grandes campañas donde llega el sonido a toda la gente y lo escuchan con mucha claridad por esa causa. Entonces nosotros solamente somos atalayas, solo somos personas comunes que Dios utiliza para poder hablar a su pueblo. Entonces es necesario caminar en integridad, aunque la deshonestidad tienda a normalizarse. Es decir, que en medio de acciones deshonestas que nos rodean, ¿sí? Es necesario caminar en integridad. En medio de cualquier situación carnal que veamos, aunque el mundo esté anunciando cosas que van en contra de la palabra, sin embargo, la iglesia tenemos que caminar en integridad a pesar de las circunstancias, a pesar de la falta de nobleza, a pesar de la falta de integridad y de estar en contacto con Dios, a pesar de no darle el lugar que corresponde al Señor. Sin embargo, el pueblo de Dios necesitamos caminar en integridad, necesitamos responder a Dios a lo que Él hizo en la cruz. Amén. En Proverbios 10:9 leemos la palabra: el que camina en integridad anda confiado. El que camina en integridad anda confiado. ¿Qué pasaría entonces con una persona deshonesta? Una persona que le ha fallado a Dios, una persona que cae continuamente en pecado, no puede caminar confiado, no puede caminar tranquilo. Sí, un padre de familia que es deshonesto con su familia, un esposo que es deshonesto ante su esposa, una esposa que maltrata a sus hijos y que dice amar a Dios, sin embargo no podría elevar ojos delante de Dios o manos santas delante de Dios. El capítulo 24 del libro de los Salmos nos enseña lo siguiente aquí en el capítulo 24. Dice lo siguiente, desde el versículo, si alguien me ayuda a leer, desde el versículo 3, estoy haciendo la prueba de leer el mensaje sin necesidad de ponerme los lentes de aumento, del 3 al 6, y dice la palabra, ¿sí? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. ¿Qué me dice ahí? El íntegro, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Quién? El
Íntegro, vaya diciéndolo. Ni jurado con engaño. ¿Quién? El íntegro. ¿Sí? Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Quién recibirá esto? La persona íntegra. ¿Sí? Y el 6 dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Mire, amados hermanos, el Señor quiere que nosotros elevemos manos santas, quiere el Señor que nosotros respondamos a lo que Dios nos instruye continuamente, cada vez, ¿no es cierto? Entonces, el que camina en integridad anda confiado. La integridad consiste en vivir sin doblez, procurando que nuestra conducta privada corresponda con aquellos que profesamos públicamente o que confesamos públicamente. Es bonito escuchar a la gente que dice, yo soy cristiano. Mucha gente les encanta hacer saber que son cristianos, que son hijos de Dios. Y qué bueno que lo pueda hacer, pero que nadie tenga que juzgarle, que nadie tenga que señalarlo, que nadie tenga que irse contra él y decir, pero tú dices eso, si esta es tu manera de actuar, si esta es tu manera de vivir, ¿cómo es que puedes tú decir aquello? Quiero darles una ilustración, ¿sí? En cuanto a la restauración de un cuadro original, ¿sí? Un cuadro, cuadros que hay en diversos lugares, pinturas que han habido a través de los años. Hay mucha gente que hizo trabajos en los museos, por ejemplo. Imagina que en un museo adquieren una obra maestra de un pintor famoso, ¿sí? Con el paso de los siglos, diferentes dueños pintaron encima del lienzo original para adaptarlo a las modas de su época. Hay gente que coge pinturas y sobre la pintura empieza a hacerle otros rasgos o le cubre totalmente y dice, le voy a dar un retoque especial, y termina transformando la pintura en algo diferente. Pero eso ha ocurrido a través de los años. Pinturas de siglos pasados fueron transformadas en nuevos cuadros y están en iglesias y están en museos y están en muchos lugares, están en sitios culturales. Por ejemplo, en la Casa de la Cultura hay muchas pinturas que necesitan ser restauradas, ¿no es cierto? O para ocultar también imperfecciones, han sido retocadas por artistas. Un restaurador profesional jamás añade pintura nueva en un cuadro. Más bien, un restaurador profesional es aquel que ve la pintura, la analiza y dice, atrás de esta pintura hay otra pintura. Y empiezan a hacer un estudio sobre eso y terminan rescatando lo que otros pintores a través de los años pusieron capa sobre capa, pintura sobre pintura, ¿sí? Y terminan descascarando, limpiando aquella pintura. En su lugar utilizan solventes especiales, herramientas microscópicas para retirar con extrema paciencia las capas falsas y revelar los trazos exactos del autor original. Entonces, cuando logran recuperar esa pintura, ¿sí? Esa pintura llega a cobrar un valor muy grande porque tiene más antigüedad que las otras que fueron colocadas encima de aquella original. Entonces, la lección, ¿cuál es de integridad en este caso? El mundo nos presiona para que usemos capas de pinturas falsas sobre nuestras vidas. Apariencias, estatus, mentiras piadosas, para encajar, ¿sí? Para encajar en nosotros, para hacer ver en nosotros otras cosas. Hay gente que nos retoca a nosotros, ¿sí? Hay gente que habla de ti, habla de aquel, y algunos hablan cosas negativas, otros hablan cosas positivas, pero lo cierto que es como restaurar o como retocar tu imagen, es como retocar tu forma de ser, y termina dando otra visión de lo que es Javier Muñoz, de lo que es María de los Ángeles, y así sucesivamente. El mundo hace eso, ¿no? Pone capas de pinturas falsas, ¿sí? La integridad espiritual es el proceso de permitir que el Espíritu Santo remueva todas las máscaras y falsedades que el mundo te ha puesto, hasta que vuelva a brillar el diseño original y auténtico
auténtico con el que Dios te creó. Dios te creó con una identidad propia. Dios te creó a su imagen y semejanza. Dios fue quien puso el diseño único y exclusivo en tu persona, pero a través de los años el enemigo ha ido poniendo cosas sobre ti, a tal punto que a cierta edad ya somos totalmente diferentes a lo que fuimos años atrás. Pero cuando hemos hecho un alto a todo eso, hacemos un alto cuando le decimos al Señor: Señor, dirige mi vida. Señor, retócame. Señor, restáurame. Señor, ayúdame a salir de este conflicto y que el mundo pueda ver realmente lo que soy ahora. Amén. Estamos en el tema, amados. ¿Sí? Entonces, este tema de la integridad o de la integridad espiritual puede aplicarse al trabajo, puede aplicarse, amados hermanos, al dinero, integridad en el dinero, puede aplicarse en las relaciones sexuales, ¿no es cierto?, en la sexualidad, en las responsabilidades ministeriales y uso de la verdad. La presión religiosa nunca convierte en correcto aquello que contradice la voluntad de Dios. Jamás, porque hay presión en eso. Hay presión y vamos a la Biblia y decimos: esto dice la palabra, Dios ha dicho esto, y tú hablas de religión y tú hablas que tienes convicción. Sin embargo, la Biblia no encaja con lo que tú dices. Y vamos a ver ejemplos ilustrativos de José y Daniel. Todos conocemos, creo, a José, la vida que él llevó, lo que pasó en su juventud, lo que hicieron con él cuando lo sacaron de la casa digamos, cuando lo llevaron a hacer otras cosas, a José en este caso, y lo sacaron de su familia, de su padre, y ocurrieron muchas cosas, situaciones que afectaron la vida de José. ¿Sí? Son buenos ejemplos de personas que conservaron convicciones bajo presión. José recibió mucha presión y sin embargo José se mantuvo leal, se mantuvo íntegro, se mantuvo con la convicción. ¿Sí? La integridad, amados, no debe predicarse como una garantía de que todo saldrá favorablemente de forma inmediata. No, a veces hacer lo correcto tiene un costo. Y ustedes me van a decir: sí, cierto es. Yo por decir que soy cristiana, ahora ya he perdido amigos en mi empleo. ¿Sí? Yo por decir que soy un hijo de Dios, ahora se burlan de mí y ahora se mofan de mí. ¿Sí? Yo tenía ese problema cuando me identifiqué cuando fui maestro. Algunos años fui maestro, educador de colegio. ¿Sí? Y cuando les dije quién era yo, la convicción que yo tenía delante del Señor, desde ese día, cuando no existía la palabra bullying, pues a mí yo ya conocí en esa época, muchos años atrás, ya conocí lo que era el bullying. ¿Por qué? Porque en reuniones de maestros siempre salía aquel personaje que se burlaba de mí. El enemigo había puesto una persona que era un líder dentro de la izquierda de aquí del Ecuador, del Movimiento Popular Democrático. Era un líder en la universidad y él era compañero mío de trabajo en el colegio. Y cada vez que yo hablaba algo, él decía: ya está hablando el Hijo de Jehová, decía. Se burlaba continuamente de mí. ¿Sí? Entonces, era una situación que yo viví muy difícil en ese tiempo, ¿no? Entonces, a veces hacer lo correcto tiene un costo y mantener una vida de testimonio íntegro tiene su precio. Sí, Javier Muñoz, entre todos los maestros que estaban ahí, era el único que hablaba de que hay un Dios que nos ve. Hay un Dios a quien tenemos que dar cuenta y que debemos mantener una vida correcta. Y yo a veces les decía y les encaraba, porque en ese colegio, ¿sí?, sucedían cosas carnales que yo no admitía y no podía estar unido a ese grupo. Ellos se iban, festejaban, pero yo tenía que quedarme en el colegio, o yo tenía que huir, salir del asunto, porque no quería contaminarme con esa clase de vida. Ocurre en muchas instituciones, ¿no es cierto? José
cuya historia se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 37 al 50, así que ni lo vea, porque son varios capítulos, del 37 al 50, reúne todo lo que quiere decir acerca de José. Fue uno que ejemplificó la verdad con su vida frente a las circunstancias extremas que estaba viviendo, ¿sí? Voy a dar algunas. Cuando José fue vendido por sus hermanos como esclavo, él no permitió que la amargura a él, que la amargura lo llene de odio, ¿sí? Y destruyera su relación con Dios. Un ejemplo de integridad. Siendo un esclavo en casa de Potifar, oficial egipcio del faraón y capitán de la Guardia Real, José continuó tomando decisiones éticas que no solamente complacieron a Dios, sino que además ocasionaron que Potifar lo pusiera a cargo de su casa. Se ganó eso por su manera de actuar, por su manera de ser. Cuando la esposa de Potifar acusó falsamente a José de haberla seducido, recuerden cuando él tuvo que irse corriendo y ella prácticamente se quedó con la ropa de él, ¿no es cierto? Y lo acusó de que le había estado seduciendo a la esposa de Potifar, ¿sí? Entonces él fue encarcelado por esa falsa acusación, por la calumnia que recibió, fue encarcelado. Muchas veces usted será calumniado, muchas veces hablarán mal de usted, pero eso usted no puede decir, hasta aquí llegué como cristiano y van a ver quién soy yo, quién está detrás de mí. No puede usted decir eso. Usted tiene que ser correcto en su manera de vivir, en su manera de actuar. ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios, debe vivir íntegramente. Entonces, cuando él fue encarcelado, continuó haciendo lo correcto y tratando a sus carceleros y compañeros de celda de manera ética, de manera correcta. Él sintió compasión por el copero y el panadero del rey, e hizo lo que pudo para ayudarles en sus tiempos de desespero. Finalmente Dios bendijo a José y lo puso de segundo en el mando del reino del faraón. Otro, inclusive después de haber sido elevado a este cargo de poder, no buscó venganza sobre sus hermanos, sino que trajo a su familia a vivir en la tierra de Egipto, donde ellos serían bien alimentados durante la fuerte hambruna que había en ese tiempo. Cuando usted quiera saber bien sobre esta historia, ya sabe los capítulos, ¿no es cierto? Léalo, es una cosa que le enriquece muchísimo, ¿sí? Experiencias hermosas de la actitud de José ante la acción que tomó como hijo de Dios. En toda circunstancia en la que José se halló, hizo lo que pudo para reflejar los valores de Dios e influenciar a aquellos a su alrededor de manera positiva. ¿Qué va a hacer usted con su vida? ¿Cómo va a actuar como creyente? ¿De qué manera usted va a demostrar al enemigo y a demostrar al mundo quién es realmente usted como persona, sabiendo que usted es un hijo de Dios, sabiendo que es creyente? ¿De qué manera va a actuar? ¿Cómo se va a desempeñar? Vamos al otro ejemplo de Daniel. Daniel es el otro personaje bíblico que mantuvo su integridad a pesar de las circunstancias adversas. Siendo un joven, Daniel fue alejado de su familia y forzado a vivir en una sociedad pagana, en la que las leyes de Dios no eran ni respetadas ni seguidas. Al contrario, eran olvidadas las leyes de Dios, ¿sí? La gente no quería seguir lo que Dios demandaba. ¿Por qué? Porque sabían que eso representaba un precio, representaba un costo. Entonces vamos a ver algunos puntos de integridad de Daniel. Y si en algún momento digo un pasaje, me ayuda a leerlo, ¿no? Para no cambiarme de lente. Daniel optó por tomar decisiones y reacciones clave que fueron manifestaciones claras de su integridad delante de Dios, las cuales reflejaron su firmeza ante las leyes humanas, que contradecían la ley de Dios. Estando lejos de su familia y de sus influencias previas, él fácilmente podría haber escogido rechazar las leyes de Dios y vivir como los paganos y participar en los pecados, ¿sí?
en ese nuevo ambiente, fácilmente él podía haber cambiado. Ahora que estoy aquí, todo me rodea, todo lo que me rodea es pecado, ¿sí? ¿Y cómo voy a actuar? La gente me va a odiar, la gente va a hablar de mí, la gente me va a señalar, ¿sí? ¿Qué dirá el mismo rey? ¿Sí? Que me estoy haciendo el muy santito. Hubiera dicho Daniel todo eso, ¿no es cierto? Él podría haber escogido rechazar las leyes de Dios y participar de esos pecados que tenía la gente pagana. En cambio, él escogió continuar, ¿sí? Continuar siguiendo las leyes de Dios durante toda su vida. Otro punto, cuando se vio enfrentado a decisiones éticas de si comer carne o no, que había sido ofrecida a los ídolos paganos, Daniel decidió rechazar la comida del rey. Se enfrentó prácticamente y él sabía que podía eso causar ira al rey y quitarle la vida por esa actitud, porque era un mal ejemplo ante todos los que le rodeaban. Era un mal ejemplo ante la juventud. Era un mal ejemplo ante su ejército de que Daniel se iba en contra del rey. Daniel 1.8. ¿Qué nos dice Daniel 1.8? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey y con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ajá. Entonces, mire, la alternativa que tuvo Daniel fue muy sencilla. Él escogió legumbres y agua, con respeto hacia el oficial a cargo, el jefe de los eunucos. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque confió en que Dios respaldaría su fidelidad. ¿Acaso Dios no va a respaldar su testimonio? ¿Acaso Dios no va a respaldar su vida misma? ¿Acaso Dios no va a respaldarlo dentro de su hogar cuando su esposa o su cónyuge está en contra de usted por seguir al Señor? ¿Acaso Dios no lo va a respaldar por su fidelidad? Por buscar mantenerse íntegro. Cuando esté con la familia de su esposa o cuando esté con la familia de su esposo, pueden ocurrir muchas cosas. Pero ¿cuál va a ser la actitud que usted va a tomar? ¿Cómo va a reaccionar frente a las críticas que hacen de usted? ¿De qué manera? ¿Se van a reír? ¿Se van a mofar? ¿Puede ocurrir todo eso? ¿Sí? En mi caso no pasó, gracias a Dios. ¿Sí? Los hermanos me aceptaron tal cual era, ¿sí? Mis cuñados, y no ocurrió eso de burlarse, de reírse, ¿sí? Llegó el cristianito, nada de eso, ¿sí? Fueron muy respetuosos de mi posición. Entonces, Daniel confió en que Dios lo respaldaría. O la otra parte, si dejar de orar por el decreto del rey. Él tomó la decisión correcta de seguir las leyes de Dios y no las leyes del hombre. Leamos Daniel capítulo 6, versículos 6 y 7. En voz alta. ¿Alguien que quiera leerlo o el mismo pastor? Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernantes del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por el consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti. Rey, confirme el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Hasta el 7 ya está, ¿no? Ya. Entonces, miren la actitud. Los sátrapas, los inteligentes de ese tiempo, hablaron con el rey y prácticamente lo engañaron para que firme el edicto, porque ellos tenían planes de que desaparezca Daniel, ¿sí? Si se ponía en práctica el edicto ante Daniel, que actuaba en oración, que buscaba a Dios, pues fácilmente podía cumplirse ese edicto, porque el rey no podía irse en contra de lo que había firmado, ¿no es cierto? La ley que había firmado. Entonces, cuando los príncipes del reino engañaron al rey Darío para firmar este decreto que prohibía orar a cualquier otro dios por 30 días, la reacción de Daniel no fue esconderse, ni dejar de adorar. Dice la palabra que él mantuvo firmeza en la oración ante las prohibiciones, dice el verso 10.
Cuando Daniel supo que el edicto Más había fuerte, sido más fuerte. firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. 3 veces al día. Cuando supo lo del edicto, no, con más razón, ¿sí? Pues que vengan contra mí, que busquen mi cabeza, pero yo no voy a dejar de comunicarme con mi Dios. Lo voy a hacer como lo hacía antes. Aquí no me van a prohibir, ¿no es cierto? Lo voy a hacer. Y él empezó a vivir nuevamente esa vida de comunión con Dios. Mantuvo la firmeza, ¿sí?, en la oración ante la prohibición. Abrió las ventanas de su cámara hacia Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día para orar y daba gracias a Dios como él solía hacerlo. Otro punto. Mire, todo esto es integridad. Tuvo un trato respetuoso hacia sus adversarios y gobernantes. Daniel mostró una actitud de compasión y respeto, incluso frente a reyes paganos como Nabucodonosor y Darío. Su integridad no se traducía en rebeldía arrogante, sino en obediencia a Dios, combinada con una conducta irreprochable en su trabajo como estadista. ¿Sí? Daniel demostró con hechos lo que él era. Daniel demostró que su capacidad venía de parte de Dios. Daniel demostró que todo el conocimiento que él tenía era por la misericordia de Dios. Y supo trabajar asiduamente, ¿sí?, con responsabilidad. Supo trabajar correctamente y manejar los asuntos del Estado de la mejor manera y dio ese testimonio. De tal manera que los demás reconocieron lo que hizo, la actitud que tomó Daniel. Su integridad generó una reacción directa en su entorno laboral y político. Sus enemigos buscaron faltas en su labor administrativa y declararon, dice el versículo 5, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no lo hallamos contra él en la relación con la ley de su Dios. No había por dónde acusarle. Dios lo bendijo. Daniel fue una influencia positiva en los reyes paganos, a quienes sirvió. Los reyes reconocieron la sabiduría y el respaldo divino en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. Es un ejemplo que debemos seguir. Y no tenemos que pasar como Daniel. No tenemos que ser un José. No tenemos que ser como ellos. ¿Sí? Pero en lo poco que tenemos que vivir, ¿sí?, en las experiencias que tenemos que pasar como creyentes, es necesario mantener una vida de integridad. Es necesario, amados, dar esa demostración de lo que somos en Cristo. En nuestro tiempo, vemos a un mundo sin valores. Se va degradando cada vez más el mundo. Y usted lo sabe, las noticias lo hacen saber, y usted lo sabe por el vecino, por los compañeros, por los amigos, lo que está ocurriendo en el mundo. Es un mundo que se está desvalorizando, ¿sí? La integridad del cristiano entonces debe destacarse a pesar de desenvolverse en una sociedad raída por el pecado, ¿sí? Siendo creyentes, nosotros también debemos demostrar la presencia transformadora de Dios en nuestras vidas. Y esto se refleja de la manera en que manejamos las circunstancias que cruzan por nuestro caminar diario. La integridad de la Biblia es un esfuerzo espiritual en la vida y un principio básico que proviene de Dios. Es la cualidad de ser honestos y tener fuertes principios morales. Para los cristianos, esta es la búsqueda de la justicia de Dios en nuestras vidas. Amén. Debemos ser íntegros. ¿Sí? No les estoy diciendo tienen que ser santos, 3 veces santos. Estamos en la lucha constante. Todos luchamos por mantener una vida correcta.
Pero no nos escudamos de que soy humano y como soy humano voy a caer en los errores que todo el mundo cae. ¿Sí? Que Dios me perdone, pero sigo siendo humano y puedo caer en las carnalidades que se me presenten. No vamos a caer en ese error, ¿no es cierto? Debemos demostrar la presencia transformadora de Dios en nuestras vidas. Entonces, es un esfuerzo espiritual, ¿sí?, que proviene de Dios. Es la cualidad de ser honesto, tener fuertes principios morales. Para los cristianos, entonces, esto es una búsqueda de la justicia de Dios. Es importante para un creyente caminar en integridad. Vuelvo a hacer la pregunta a todos ustedes. ¿Es importante para un creyente caminar en integridad? Por supuesto, ¿sí? Amén. ¿Sí? Tiene que ser así. Debemos caminar en integridad. Es importante para nosotros. Usted no puede decir, yo soy a medias íntegro. Obviamente que el Señor sabe que usted no es 100% íntegro, el Señor lo sabe, ¿sí? Y el Señor sabe cómo actúa con cada uno de nosotros. Entonces, las Escrituras señalan que debemos caminar en integridad, siendo irreprensibles ante Dios. Dice Proverbios 19:1. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Proverbios 19:1 dice esto. Deberíamos entonces mitigar la capacidad de cualquiera que hable en contra de nosotros por hacer algo malo. Debería desaparecer eso. Que nadie tenga que juzgarnos, que nadie tenga que señalarnos, que sepan claramente quién soy yo. Y por esa razón soy el buen vecino. Por esa razón soy el esposo de esa mujer que sabe quién soy yo. Por esa razón los hijos pueden verme a mí y saber quién soy yo. Entonces, no hay esa vergüenza, no hay que esconderse del mundo, sino que tenemos que mostrarnos claramente delante de la gente lo que somos. Entonces debemos mitigar la capacidad de cualquiera que hable en contra de nosotros, ¿sí? La gente incluso debería sentirse avergonzada al tratar de acusarnos de algo debido a nuestro testimonio, ¿sí? No tiene que haber, no tenemos que dar lugar a que la gente nos acuse, no tenemos que dar lugar a que la gente nos tache, no tenemos que dar lugar a rienda suelta. A mí qué me importa lo que diga la gente. A veces decimos esta expresión, es que yo no vivo en la gente, ¿sí? Y no cuidas tu vida de testimonio. Mire lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Primera carta, según Pedro, capítulo 3, verso 16. Dice la palabra, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Sí? Primera de Pedro 3:16. Teniendo buena conciencia. Para aquellos que murmuran de nosotros. Para que más bien ellos sean avergonzados por calumniarnos, sabiendo la vida que llevamos realmente. Pero, ¿qué puede decir aquel que tiene una vida incorrecta? ¿Qué puede decir aquel esposo que sus vecinos saben cómo maltrata a su esposa? ¿Qué pueden decir las vecinas si saben quién es esa mujer que tiene por esposa ese hombre que va a la iglesia, que busca tener una vida correcta, pero ella siempre la vergüenza, pero ella siempre habla mal de él? ¿Sí? ¿Qué podríamos decir? La esposa de Abraham, aquí vamos a ver una acción deshonesta que quedó grabada en la Biblia. Una acción deshonesta, una acción de falta de integridad, que quedó ahí plasmada en la Biblia para que la veamos y saquemos enseñanza de esto. Pero la esposa de Abraham, Sara, era una mujer muy hermosa. La Biblia habla de que era una mujer prácticamente hermosísima, una de las más lindas de esa época. Era tan hermosa
que Abraham temía que otros hombres trataran de matarlo para tomar a su esposa y hacerla su mujer, ¿sí? O para tomarla como su esposa. Por lo tanto, el miedo de Abraham lo llevó a instruir a Sara que cometa deshonestidad para que le dijera a la gente que ella era su hermana. Si bien Abraham no se dio cuenta, instruyó a su esposa para que mintiera y la llevó a fomentar una falta de integridad en ambos. Y la esposa aprobó y decía, bueno, somos hermanos. Cuando llegó esto a oídos del rey Abimelech, miró a Sara, wow, se quedó sorprendido. ¿Sí? La hermana de Abraham, no, ella tiene que ser mi mujer. La voy a traer acá. La voy a traer a vivir conmigo. Tiene que ser mi esposa. No puedo permitir que este hermano, ¿sí?, la tenga ahí sirviéndole cuando puede estar conmigo. ¿No es cierto? Entonces, eso fue lo que fomentó a Abraham. Mientras viajaba por otra tierra, el rey Abimelech miró a Sara entonces y al enterarse de que era la hermana de Abraham, se enteró y dijo, bueno, ahí no hay ningún problema, ¿no es cierto? ¿Sí? La llevó a su casa para hacerla su esposa. Dios vino a Abimelech en un sueño y le reveló que Sara era la esposa de Abraham. ¿Sí? Desenvolvernos y operar con integridad es algo que muy pocos lo hacen. No necesariamente necesitamos ser cristianos para llevar una vida íntegra. Hay gente que es muy íntegra sin tener a Dios en su corazón. Simplemente son gente que sus padres les enseñaron a ser íntegros. Cuando yo no era creyente, mi madre desde niño me enseñaba, tienes que respetar a las mujeres. ¿Sí? Tiene a una madre que es mujer. Tienes que así actuar. Jamás hagas daño a una mujer, no la toques. No le obligues. Esa fue la enseñanza que me dio mi madre. Y yo lo puse en práctica en mi adolescencia, en mis tiempos de juventud. Hasta los 28 años fui un hombre recatado, fui un hombre respetuoso, ¿sí? Que no cometía las faltas que cometían todo el mundo. Miren, hermanos, por la enseñanza de una mujer, ¿sí? Entonces, sí. Es que después vino hasta los 26, porque a los 28 conoció al Señor. A la edad de 28 años me convertí al Señor, ¿sí? Y obviamente con mayor razón vivió una vida mejor que la que tenía antes. ¿Sí? Había que hacer la aclaración. ¿No? Entonces Dios le dijo a Abimelech que le devolviera a Abraham su esposa. ¿Sí? Note que Dios sabía que Abimelech había hecho todo inocentemente y que estaba tratando de mantener su integridad. Y por lo tanto, este pecado no se llevaría a cabo contra él. Génesis 20, 3 al 6. Oiga, no lo van a creer lo que les voy a decir. No lo van a creer. ¿Sí? Y voy a contar algo de mi vida pasada. Y usted se va a ir con eso en su mente. Es algo que no lo he dicho en el púlpito. Pero cuando mi madre ya me vio de unos 18 añitos, dijo, aconsejada por vecinos, que era hora de que me ayude mi madre, porque yo no tenía papá. Tenía solo mi madre, ella me crió, único hijo. ¿Sí? Y mi madre finalmente se dejó llevar por esas formas en que el enemigo quiere ayudar y haciendo daño a otros. Y mi madre llegó a aceptar que ella tenía que ayudarme a mí a entender que era necesario que yo soy hombre y que necesito tener relaciones sexuales afuera, en ese ambiente mundano, buscando a mujeres que se sirven para eso, que trabajan para eso. Y mi madre
Buscó las mejores palabras para decirme, hijito, mensualmente te voy a dar una platita. ¿Sí? Mensualmente te voy a dar, dice hijito, pero por favor, úsala bien. Ella temía que yo me vuelva del otro lado. Ella temía que yo empiece a fijarme en varones y no en mujeres. O sea, que mensualmente me daba, hijita, ya sabes para qué, ¿no? Hijito, úsalo bien, por favor, anda. Sé que hay lugares en tal parte. Hasta ella se había informado. Sí, dijo, en tales partes hay unos lugares donde te van a aceptar. Un jovencito, guapo, bonito, ¿sí? ¿Sí? Y no te van a rechazar. Anda, mijito, anda. Cada mes me decía lo mismo y yo me sonrojaba y por dentro temblaba. ¿Y qué creen que hacía? Usaba ese dinero para ayudar a las personas. Lo usaba, lo invertía en gente que necesitaba. Y hasta alguna vez le decía a mi madre, me decía a esos lugares. ¿Sí? Y hasta me enfrenté a la mujer. Le dije, no vengo por nada, lo que tú ofreces, solo vengo a decirte que te ayudes con esto. ¡Wow! ¿Qué le pasa a este joven? ¿Sí? ¿Qué le está pasando? Viene a darme plata. Y yo sin haber trabajado. Esa era la idea, ¿no? Así me mantuve mucho tiempo, hasta cuando ya me hice cristiano y le dije a mi madre, le confesé la verdad. Esto pasaba, yo nunca me fui a buscar lo que usted me mandaba hacer. Y mi madre me pidió perdón, hijita. Actué sin conocimiento, ¿sí? Lo entendió. Mire que en Génesis capítulo 20, 3 al 6, entonces Abimelech trataba de mantener su integridad, aunque no era un hijo de Dios, ¿sí? Dios trató con un hombre que no era un seguidor de él, acerca de su integridad. Contra Abraham, que era un hombre llamado de Dios, que no estaba operando de acuerdo con la integridad. Entonces, debemos operar en integridad espiritual en todo momento y ser testigos del mundo perdido. Génesis 23 al 6, para que usted lo tenga ahí, y a ver si alguien lo lee. ¿Qué nos dice? Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve a pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Amén, qué lindo enterarse de lo que dice la palabra, ¿no? Una vida sin culpa es mucho más valiosa que cualquier otra cosa. Saber que usted no camina con ese peso. Saber que usted sale cada día y no hay un enorme peso sobre su espalda. Y saber que camina rectamente en este mundo sin valores o desvalorizado, en este mundo que está perdiendo los buenos principios. Que en medio de eso hay un pueblo que acata las disposiciones del Señor y busca obedecerle. Entonces, una vida sin culpa es mucho más valiosa que cualquier otra cosa. Muchas personas actúan contra la integridad porque temen lo desconocido, que falta de riqueza, falta de esperanzas y sueños, etc. La raíz de nuestras acciones que carecen de integridad es nuestro deseo de alimentar nuestro propio egoísmo. Debemos darnos cuenta del verdadero valor de la integridad espiritual y poner esto muy por encima de cualquier otra cosa. Perder lo que deseamos es un pequeño precio a pagar por la integridad con Dios. ¿Sí? Es un pequeño precio que toca pagar por la integridad que debe tener delante de Dios. Proverbios 11:1. La Biblia nos dice que debemos ser un testigo verdadero y nunca usar un peso falso en ninguna transacción. Proverbios 11:1 nos dice,
Ahí nos dice que cambiar el valor de un peso en cualquier capacidad en nuestra vida diaria es abominación a Dios. Si creemos, amados, que podemos hacer trampa, ya leyó el Proverbios 11:1. Peso falso es la ordinaria a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Ajá, la pesa cabal le agrada, lo justo le agrada al Señor, ¿sí? Si creemos que podemos hacer trampa en cosas pequeñas de las áreas de nuestra vida, haremos trampas en las cosas grandes, especialmente en nuestra relación con Dios. Alejarnos de la integridad, incluso en pequeñas cantidades, es como caer por una pendiente de resbaladiza, que nos hará actuar sin integridad en todas las áreas de la vida. Si usted empieza a ser mañoso es un término costeño, si usted empieza a actuar con mañosería, ¿sí? Y dice, bueno, esto pasó, nadie se dio cuenta. Hay gente que hace eso en organizaciones, ¿sí? Y después, cuando ya se acumuló una gran cantidad, se descubre, ¿sí? Lo descubren y van a la cárcel, o simplemente cuando está empezando a descubrirse, desaparecen y salen del país, ¿sí? Antes de que lo descubran totalmente. Hay gente que vive así, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, no permitamos que un mal paso nos haga resbalar por una pendiente, y eso sea causa de vivir una vida en vergüenza todos los años de su vida, ¿sí? Amados hermanos, evitemos caer en esos errores. No quiero irme más allá, hay mucho que decir, pero quiero apoyar esto de lo que les he dicho, y dice la Biblia en el capítulo 4 de Efesios 17 al 24, nos dice, vestíos del nuevo hombre, vestíos de la nueva mujer que es usted ahora. Efesios 4, 17 al 24. Voz fuerte, mujeril o varonil. ¿Sí? Voz fuerte. A ver, hermana, mi hermana tiene una voz fuerte, la hermana María Isabel. Lea, por favor, Efesios 4, 17 al 24. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hasta el 20, ¿no? Hasta el 24. Hasta el 24. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los desengaños, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué les pareció esa palabra? Deben subrayarla ahí. Capítulo 4 de Efesios 17 al 24. ¿Sí? La tiene subrayada esta. ¿Sí? Debemos vivir un estilo de vida de integridad espiritual en Dios. ¿Sí? Ahí es imperativo, ¿no? Que tú lo hagas. Así es. No hacerlo, Dios. Tenemos que hacerlo. Tenemos que cumplir lo que Dios demanda. Y miren lo que dice las llaves de la habitación oscura. Un hombre de negocios exitoso asiste fielmente a su iglesia y es respetado en su comunidad. Cuando él llegaba a la iglesia, llegó el hermanito. Qué hermoso ese hermanito. Yo quiero ser como él. ¿Sí? ¿Quién no hablaba bien de este varón? ¿Sí? Sin embargo, en la vida privada de su hogar, ¿sí?, él luchaba en silencio contra una fuerte adicción a la pornografía por internet. Un día, porque la palabra
La palabra desenmascara siempre, ¿no? La palabra nos instruye, Señor, y nos saca de esa situación oscura, ¿no es cierto? Y nos hace pensar y reflexionamos y queremos cambiar, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, un día decide detener la hipocresía de aparentar una vida perfecta. Confiesa su debilidad a su esposa. Busca mentoría espiritual y rinde cuentas de sus dispositivos electrónicos. ¿Sí? Lo que estaba, para qué utilizaba su computador, para qué utilizaba su laptop, ¿no es cierto? Lo que él hacía a escondidas, ¿sí? Reflexión. La integridad espiritual no es perfección absoluta, hermanos, sino vulnerabilidad y transparencia radical ante Dios y las personas. Implica entregar las llaves de los rincones más oscuros de nuestra vida para que puedan ser sanados y restaurados. Dígale, Señor, aquí están las llaves. Ahora puedes entrar a cualquier lugar, Señor. Y por favor, empieza a abrir cada puerta de mi vida y haz la obra que tengas que hacer en mi ser. Porque soy una persona deshonesta. No soy íntegro delante de ti. Aparento ser creyente, aparento ser un hijo de Dios, pero la gente me ve y hasta aplaude y hasta hablan bonito de mí en la iglesia. Pero si supieran lo que soy, Señor, a partir de hoy, por favor, haz un cambio. Quiero darte esa libertad de hacer en mí lo que tengas que hacer. Vamos a otra parecida. Imagina que eres dueño de una casa y decides invitar a Dios a vivir en ella. Le das acceso a la sala, le das acceso al comedor y a los pasillos principales que representan tu vida pública. Sin embargo, tienes un sótano o tienes una habitación pequeña en el fondo donde guardas el desorden, guardas los rencores, guardas las adicciones, guardas los pensamientos ocultos, pero decides cerrarla con llave. ¿Cuál es la lección de integridad? La verdadera integridad no es tener una casa impecable que guarda tus tesoros ocultos, sino entregarle a Dios las llaves de las habitaciones más oscuras de tu vida. Ser íntegro significa permitir que su luz irradie sobre ti, que su luz limpie, restaure y ordene cada rincón secreto, eliminando la doble vida. Hizo bien mi primo cuando se dio cuenta de eso. Lo mandan a trabajar al oriente, no les había contado aquí en la iglesia. Lo mandan a trabajar al oriente este primo. Y él era un ateo, 100% ateo. Él era político, ¿sí? Este primo se va a trabajar a una parte inhóspita, diríamos así, para ser maestro, donde conoció a su esposa, para ser maestro de un colegio allí. Y cada vez instruía a esa gente indígena que no hay Dios, no existe Dios. Y él, cuando usted lo oía hablar a él, pucha, usted le movía el piso con la reflexión que él tenía. Tan ateo era que se había preparado para poder defender su ateísmo, ¿sí? Y tenía la costumbre de venir a mi casa. Cada vez que le daban sus 10 libres, venía acá a Quito, iba a mi casa, ¿sí? A nuestra casa. Vivíamos mi madre y yo. Y entonces, él trataba a mí de amoldarme a su manera de ser, pero no lo lograba. ¿Y sabe lo que él hacía cada vez que venía? Porque era un hombre que se ilustraba muchísimo. Se ilustraba, compraba libros, ¿sí? Y llevaba su caja de libros para poder pasar los 3-4 meses allá en la selva. Se comía los libros. Y una vez olvidó comprar suficientes libros y leía ávidamente cada literatura, cada autor. Y me contó que en cierta ocasión no tuvo que leer, pucha, ya me leí todo y todavía me falta 15 días más.
había proferido palabras, dice, yo insulté, él tenía un vocabulario horrible, ¿sí? Javico, me decía, Javico, insulté, me fui contra todo el mundo y no había nadie alrededor, ¿no? Y aquella noche, a la luz de un candil, que era lo que él usaba, un candil, porque a veces una linterna, pero si no tenía las pilas no servía, no había luz donde él estaba viviendo en una cabaña ahí en la selva. Al no encontrar libros, empiezo todo a mover, libros aquí, libros allá, y me encuentro, ¿sabes con qué? Con eso que tú andas leyendo. Me encuentro con una Biblia, insulté, dije las peores palabras, dije, ¿cómo pueden haber puesto esto en mis libros? A pesar de todo, me detuve, cogí eso y abrí una parte y empiezo a leer. No lo vas a creer, Javi. El momento que empiezo a leer, entró por mi cabaña, sí, por mi casa de caña, entró una luz tan potente que me llegó a mi pecho y caí de rodillas. Era una luz que me empezó a sacar de adentro hacia afuera todos los males de mi vida, lo ruin que había sido, lo pecador y carnal que había sido, y empecé a gritar y dije, está bien Dios, sé que existe, perdóname, perdóname. Y aquí estoy igual que vos. Ahora soy un hijo de Dios. Eso fue lo que ocurrió. Lamentablemente, no mantuvo su integridad. Y cuando no mantenemos la integridad, fácilmente somos absorbidos por las corrientes mundanas. ¿Sí? No tiene una familia que la pudo haber transformado en una familia hermosa. ¿Sí? Una familia de Dios. Y ahora él está muy grave con su salud. Y lo llamé para decirle que quiero ir a visitarlo. Vive como a 3 horas de mi casa, hacia el sur. Quiero ir a visitarlo para hacerle reflexionar que es necesario, aunque sea al final de sus días, decirle a Dios lo que tú me contaste aquella vez. Volver a decirle, está bien Dios, aquí estoy, haz lo que quieras hacer en la última etapa de mi vida. Pero por favor, límpiame, restáurame y reordena cada rincón secreto, eliminando la doble vida que he llevado. Esa es la historia de Víctor Hugo, de este primo. Un hombre muy inteligente, que cuando conoció la verdad, no siguió en la verdad y terminó destruyendo su vida. Pero aún Dios lo tiene con vida, por algo ha de ser. Entonces estoy por visitarlo. Me lleva a mí con unos 5 años, creo, o 3 años, no recuerdo. ¿Sí? Un primo a quien quise mucho y oré muchas veces por él. Mucho tiempo. Amados hermanos, no dejemos de ser lo que somos. No eches por la borda lo que Dios hizo por ti, que entregó su vida para darte vida, que entregó su vida para que seas íntegro, que entregó su vida para que seas diferente, que entregó su vida para que no vivas la vida malograda que viven muchos alrededor nuestro. Que Dios nos bendiga. Señor, gracias te damos. Amén. Señor, recibe ese aplauso de tus hijos. Gracias, Señor. Con eso reconocen que esa palabra ha venido de parte de ti. Te alabamos y bendecimos y te agradecemos, Señor, por lo que has hablado a nuestras vidas. Aleluya. Solo usted sabe cómo ha sido su vida. Solo usted sabe lo que está pasando con usted mismo. Usted puede evaluarse. No necesita que alguien venga a decirle,
lo que está viviendo. Solo usted sabe eso, ¿sí? Y es necesario que le diga al Señor en esta mañana, aquí estoy, mi Dios. No quiero ser como Víctor Hugo. No quiero desperdiciar lo que tú me has dado. No quiero, Señor, botar por la borda todo ese bagaje de hermosas palabras y enseñanzas que he recibido de parte de ti. No quiero seguir dando ese mal testimonio en mi casa. No quiero amoldarme a ese familiar que lleva una vida degradante. Dígale, no quiero, Señor, parecerme a aquellos del mundo que llevan una doble vida. Quiero ser un hijo de Dios íntegro. Diga, quiero ser una hija de Dios íntegra. En el nombre de Jesús.